Gaby, ya tenemos invitada en la cabina. Te voy a pedir que la presentes. Así es, Opos, 9:12 de la mañana aquí en Bolche Radio AM, y a esta hora nos acompaña Ana María Ballesteros. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, ha sido representante de víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hoy con ella queremos hablar sobre un tema que ha estado rondando en el país y tiene que ver con el auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre el general en retiro Mario Montoya Uribe, en el que se le acusa de cometer crímenes de lesa humanidad. Pero para clarificar un poco esta temática, para no caer de nuestra parte en errores y para entender un poco más lo que pasó y lo que viene con este auto, queremos que sea ella quien nos explique qué es lo que ha venido pasando en la JEP con Mario Montoya. Así que, Ana María, buenos días y bienvenida a la cabina de la Bolche Radio. Hola, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan y para los que están en la cabina. Un gusto y gracias por la invitación. Oye, primero una pregunta, ¿qué es un auto? Un auto es aquel documento que emite un juez o un magistrado en el marco de un proceso. Un auto puede ser de trámite o de seguimiento para poder continuar con las siguientes etapas procesales en el marco del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, hoy vamos a hablar del auto propiamente de determinación de hechos y conductas que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz en cabeza de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Mejor dicho, Tito, es un documento, ¿cierto? El auto es un documento que dice que tras la investigación, ¿cierto?, que hace la Jurisdicción Especial para la Paz con todas las pruebas, después de haber escuchado al compareciente, porque en la Jurisdicción Especial para la Paz, quien va se le llama compareciente, es como decir en la justicia ordinaria el acusado. Entonces, en la Jurisdicción Especial para la Paz es el compareciente, ¿no? Entonces, es un documento que dice si lo hizo o no lo hizo, o algo así, Ana María. Sí. O sea, no sé si nuestros oyentes han escuchado la imputación en un proceso normal, penal. Este auto de determinación de hechos y conductas se equipara a esa imputación, en donde se establecen cuáles fueron esos hechos y cuál es la responsabilidad de esa persona en la comisión de estos crímenes. Entonces, bueno, para complementar un poco, esto viene básicamente desde la Edad Media, el Renacimiento, es el documento oficial que se publicaba después de llevar a cabo como algún tipo de juicio para que las personas supieran qué fue lo que pasó en ese juicio, en términos así como a grandes rasgos. Bueno, ¿y qué dice ese auto? Bueno, el auto que sacó la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad el 30 de agosto saca la imputación contra 9 exmilitares que hicieron parte de la Cuarta Brigada. Uno en ese comando de la Cuarta Brigada, que es Mario Montoya Uribe, y los otros 8 que son militares pertenecientes al Batallón de Artillería número 4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, o también conocido como el Bajés. En este auto se establece cuál es la responsabilidad de estas personas, cuál fue la participación en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra. También en el marco de ese análisis de macrocriminalidad se endilgan unos patrones, un patrón específicamente y 3 modalidades de este patrón. En este patrón se establece el asesinato y desapariciones forzadas de personas para presentarlas posteriormente como bajas en combate, y como modalidades de ese patrón, el primero está la detención de esas personas previamente que fueron sacadas de sus casas, que fueron retenidas en el camino a sus trabajos o a sus hogares. En el segundo está esa modalidad de engaño por medio de la cual retenían a las personas. Y la tercera modalidad es ese asesinato y desaparición de personas protegidas puestas por fuera del combate para ser presentadas como resultado operacional. Mejor dicho, Tito, un poquito como para irle traduciendo a nuestros oyentes, ¿no? Que a veces los abogados En cristiano, claro. nos hablan en términos muy técnicos.
Entonces, de lo que estamos hablando es de lo que la gente conoce comúnmente como falsos positivos, ¿cierto? Que algunas víctimas dicen, ese no es un nombre que nos gusta porque ni son falsos ni son positivos en a nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, popularmente, ¿cierto? Se conoce como falso positivo. Es decir, una persona civil que fue asesinada y por eso todos los falsos positivos o todos los hechos se conocen como ejecución extrajudicial. Y se dice ejecución extrajudicial porque en nuestra normatividad no existe la pena de muerte. Entonces, se habla, todos son ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto? Pero algunos fueron presentados como dados de baja en combate. Es decir, es un falso positivo, ¿no? Entonces, de lo que se está hablando en este caso, para que nuestros oyentes nos comprendan un poco mejor, fueron de esas personas, esos civiles que fueron asesinados extrajudicialmente y luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Es así, Anita? Y en particular, Anita, estamos hablando de Antioquia, ¿cierto? Esa cuarta brigada que hay en Antioquia, ¿cierto? Sí, particularmente estamos hablando del subcaso Antioquia, pues hagamos como un recuento así a grandes rasgos. El caso 03 es el que se le conoce como falsos positivos en la JEP y en ese macro caso 03 se ha hecho un análisis, una investigación sobre unos territorios priorizados. Uno de ellos es Antioquia, ¿sí? Aquí, como lo dice nuestra compañera Gabriela, exactamente se le manifiesta como falsos positivos, pero esas ejecuciones extrajudiciales no solamente hacen alusión a el delito del homicidio, también desaparición forzada, retención ilegal, tortura, amenazas, todas aquellas conductas o aquellas situaciones antes, durante la retención y pues finalizando como con el homicidio, hacen parte de lo que llamamos ejecuciones extrajudiciales. Anita, antes de que nos profundices qué es lo que dice el auto sobre Montoya, ¿por qué Antioquia es conocido como un subcaso y por qué es un territorio priorizado cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales? Bueno, en el 2021 esta sala de reconocimiento, pues a partir de toda la información que recolectó y que se le llegó por parte de entidades públicas como Procuraduría, organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas, población RUM, comunidades étnicas, hizo una priorización. Entonces, en esa priorización identificó que desde el 2002 al 2008 se han establecido que se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Nuestros oyentes han visto por las calles, por radio, por prensa, por televisión, la campaña por la verdad, que es la que ha impulsado este número de 6.402 dado por el auto 33 emitido por la sala. No es como algunos quieren manifestar o quieren hacer ver de que es una cifra inventada, no, es una cifra sólida con soportes, con documentación. Y en este tiempo, del 2002 al 2008, Antioquia ocupa el primer lugar en la comisión de estos crímenes, ocupa el 25.19% de esa cifra nacional. Y propiamente la priorización está sobre el oriente antioqueño. El oriente antioqueño que no ocupa la gran mayoría de número de víctimas en Antioquia, pero que Y en el oriente antioqueño, debemos decirlo, Tito, existen 25 municipios. Antioquia está dividido en 9 subregiones. Una de las subregiones de Antioquia es el oriente antioqueño, conformada por 25 municipios. Entonces, como les venía diciendo, en esa subregión del oriente antioqueño se establecieron 501 casos. Por ende, la priorización es en ese territorio, pero no sobre todas las unidades militares que pertenecieron en ese momento a la Cuarta Brigada. Solamente 6 de las 15 fueron priorizadas. Y en este auto solamente se menciona hechos, 130 hechos, se determinan 130 hechos que cometieron personal adscrito al batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, o conocido también como el Bajés. Entonces quedan por fuera como esos otros batallones, esas otras unidades militares que cometieron esas graves crímenes
de lesa humanidad en este auto. Ana, ese auto específicamente, ¿qué nos dice sobre Mario Montoya? Porque además hay que recordar que ha sido uno de los militares que la derecha de este país y que, digamos, grandes políticos de este país han endiosado, por decirlo de alguna manera, pero que ahora vemos que bajo su mandato, bajo su política, pues se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Qué dice específicamente el auto sobre Montoya? Bueno, la sala establece a Montoya como autor de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, puntualmente el asesinato y desaparición forzada de personas para ser presentadas como bajas en combate. Esta autoría la enmarca también en esa creación de riesgo por la presión dada a las tropas. Frases de Montoya como litros de sangre, no quiero que me traigan capturas, carro tancados de sangre, litros de sangre, son algunas de esas muestras que la magistratura pudo establecer en el auto de determinación de hechos y conductas sobre esa responsabilidad de Montoya como autor. Sin embargo, Gaby, yo sí quisiera ampliar un poco más el panorama porque todos los medios hasta ahora han centrado el auto en Montoya y como les manifestaba al principio, son 9 militares, incluido Montoya, esos otros pertenecientes al Bajés, que también hay altos mandos, 2 comandantes del Bajés, como lo son Iván Darío Pineda Recuero, Julio Alberto Novoa Ruiz, que fueron comandantes para la época en la que Montoya comandó la 4ª Brigada, y otros como Nelson Enrique Carvajal Chisco, Emerson Antonio Castañeda, Diego Germán Guzmán Patiño, José Alejandro Ramírez Riaño, Oscar Iván Mayo Marulanda y Edwin Leonardo Toro Ramírez. Y sobre este quiero hacer énfasis porque hace poco hubo una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el subcaso Casanare, en ese caso 03 de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, y también fue una persona que se identificó como máximo responsable, reconoció su responsabilidad y participación en estos graves crímenes a los derechos humanos y al VIH, y con esta persona junto con otras se puede develar ese traslado de la práctica a nivel nacional. Recordemos que solamente en San Andrés fue el municipio en el que no se encontraron registros de la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Ana María, yo quisiera indagar un poco por lo que pasó, digamos, esta audiencia histórica en Casanare, donde 22 militares reconocieron ante las víctimas y entre ellos un general. Se dijo que es una audiencia histórica. Bueno, en todo este macrocaso de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando con respecto a esto que fue histórico, pero que se referenció propiamente al general Montoya? Bueno, quiero tu opinión sobre esto de Casanare. Bueno, al igual que el auto y la audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en Casanare, en el marco de una justicia transicional son avances, son pequeños avances o grandes avances en la justicia ante la impunidad que se ha develado en los procesos normales, pero hay muchas cosas que trabajar sobre ello. Puntualmente el general que mencionas es Torres Escalante y podemos ver que él asistió, aludió que reconocía responsabilidad, sin embargo en su discurso que fue cambiado en esas diferentes etapas del proceso, Torres Escalante sigue reconociendo responsabilidad pero por omisión, cuando en el auto de Casanare se le imputa es por acción. Entonces, claro, deja entrever como esa preocupación por parte de los familiares y de la representación de víctimas frente a qué va a suceder, cómo se está asumiendo la responsabilidad y qué va a pasar con esta persona en el proceso. Ana María, mira, hay algo que me causó curiosidad con respecto a esta audiencia, bueno, curiosidad, y es algo muy fuerte, y es la confrontación entre víctimas y victimarios y víctimas. Las víctimas tuvieron la oportunidad de confrontar las versiones de los militares y la duda que me asalta es ¿por qué la JEP, por qué las víctimas les es tan importante confrontar
públicamente a las personas que victimizaron sus vidas y bueno, ¿por qué es tan importante este ejercicio? Bueno, eso es importante porque este país está permeado de una impunidad estructural y las víctimas llevan mucho tiempo, décadas, más de 20 años, algunas esperando la verdad, esperando que se haga justicia, esperando que se den esas garantías y esa no repetición de estos graves crímenes. Muchas de ellas actualmente siguen con situaciones de riesgo de carácter extraordinario y es muy importante tener esas personas a las cuales se les está estableciendo responsabilidad por el hecho de un familiar. O sea, en la posición de las víctimas es el caso de mi familia, es el asesinato, el arrebato de la vida de mi familiar y es una oportunidad única, o sea, es histórica, realmente sí es histórica porque pueden preguntarle a los militares qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron esas palabras o esa sensación o cómo estaba la persona esos últimos minutos de vida que muchas de ellas han manifestado y cómo no confrontar a los militares que supuestamente están reconociendo responsabilidad, pero que a partir de ese relato de los familiares, a partir de lo que conocen, no tiene una coherencia. Y que además estos militares tenían la obligación, era de proteger a estas personas, ¿no? Yo sí quiero preguntarte, Ana, de acuerdo a lo que está establecido en este auto, ¿qué se viene para Montoya? ¿Cuál fue o cuál va a ser esa sanción y qué sigue, digamos, en el proceso para él? Bueno, para Montoya y para los otros militares tienen un tiempo desde ese día, desde el 30 de agosto del 2023, de 30 días hábiles, para que acepten o no responsabilidad de lo que se les está imputando en ese auto. En caso de que reconozcan, pues prontamente vamos a estar también en un escenario como el de Casanare, en una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y para aquellos que no, se activaría inmediatamente como ese proceso adversarial. Por ende, la sala remitiría la información que tiene sobre esos militares que no reconocieron responsabilidad a la unidad de investigación y acusación para que ya realice las etapas de un proceso penal ordinario, que es la indagación y la investigación, cada una con 12 meses. Sé que les estoy hablando muy técnico, pero porque ya próximamente van a empezar a ver por los medios la unidad de investigación y acusación, quien se encargará de mirar cuáles han sido esos aportes a la verdad, y ese será un segundo momento en el que los militares que no reconozcan podrán aceptar o no lo que se les está imputando. En caso de que no, pues se emitirá una acusación, así como lo fue en el subcaso Costa Caribe, que hace poco se emitió la acusación en contra de Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Y todavía cabe la posibilidad de la expulsión, porque en meses anteriores, incluso organizaciones sociales, representantes de víctimas, ahí estaba, por ejemplo, el Comité de Solidaridad, la Corporación Jurídica Libertad, el CAJAR, hicieron de conocimiento público un comunicado en el que le pedían a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas, la expulsión de este órgano de justicia del general Montoya, porque de acuerdo a su análisis y evaluación, pues este no estaba contribuyendo con la verdad. En este caso, ¿todavía cabe esa posibilidad? En cualquier momento del proceso se puede dar la exclusión, se puede abrir un incidente en contra de cualquier militar, siempre y cuando se develen que esté incumpliendo esos requisitos a lo que se llama régimen de condicionalidad, principalmente que no esté aportando verdad. Eso sí se hizo de manera pública a través de un comunicado, se hizo una solicitud a la magistratura, sin embargo no se ha dado de respuesta porque también se entiende que se están ante altos mandos y ante personas que pueden develar esos patrones, esa macrovictimización, esa macrocriminalidad, y habrá que esperar cuál es el curso del proceso, por lo menos ahora que se está en una etapa dialógica. Es decir, que van la Jurisdicción Especial para la Paz a esperar y hacer todo lo posible porque estos altos mandos militares puedan hablar y contar la verdad.
porque la diferencia, entendemos, con la justicia transicional es que la prioridad son las víctimas, pero sobre todo el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Sí, en ese marco del principio de la centralidad de las víctimas, pues se quiere continuar con el proceso, pero como bien lo dijiste, ellos tienen la posibilidad de aceptar o no esa responsabilidad. Hay varias etapas del proceso en el que tienen esa oportunidad. Habrá que esperar cuál es la disposición y cuál es la actitud que tienen ellos frente al sistema integral, y a partir de ahí ver la magistratura, que es la competente, si expulsan o no a alguien. Bueno, Ana María, a ti te agradecemos por estar hoy frente a los micrófonos de la Bulche Radio y finalmente, ¿qué decirle a la sociedad y a la gente que nos está escuchando frente a este tipo de procesos? Bueno, yo los invito a que estén pendientes de prensa, de los medios de comunicación, porque estos son crímenes graves en contra de los derechos humanos, en contra del VIH, que han ocurrido hace décadas y que hasta ahora se ha venido conociendo por parte de algunas personas que viven más que todo en lugares o en zonas urbanas. Los invito a que escuchen, a que estén pendientes. Son cosas que hacen parte de la historia de Colombia, que hacen parte de la historia de nuestros conciudadanos, y bueno, que estemos enterados de todo lo que ocurre en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y en contra de estas personas que cometieron estos graves crímenes. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Bulche Radio AM y bueno, ahí estaba Sopos, entonces lo que viene pasando con los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que viene pasando con el general en retiro Mario Montoya. Bueno, Gaby, Ana María, muchas gracias. 9:34 de la mañana y voy a colocar a la gran Marta Gómez con La Muchacha, esta canción que se llama Vuelve, suena acá.